Una circunstancia muy feliz, la de tener ahora y para siempre en el Poder Judicial del Estado la certeza jurídica de que el Supremo Tribunal de Justicia hizo posible gracias a la buena disposición del gobierno del Estado de Jalisco a través de su Poder Ejecutivo y le ha extendido una escritura pública de propiedad al Poder Judicial. Además, con esta entrega se normaliza la situación jurídica del inmueble, logrando así que el Poder Judicial tenga plena certeza jurídica de que pueden desarrollar su actividad en este espacio que es, por cierto, uno de los edificios históricos más importantes de la ciudad. Y gracias por recibirnos y hago entrega de las escrituras al señor presidente Daniel Espinosa. La sacristía del templo conventual de Santa María de Gracia, un convento que entre 1590 y 1914 alojó a una comunidad femenina muy importante, que antes había sido la sede del primer hospital de la ciudad, el Real Hospital de San Miguel, y antes la sede de la primera catedral provisional de la diócesis de Guadalajara, y antes la primera parroquia que hubo en Guadalajara a partir de su cuarta y definitiva edificación en el Valle de Atemajac. Esto nos coloca ante un ámbito en el que las huellas del tiempo han ido dejando marcas indelebles que ahora vamos a ir desplegando. Para eso, el Supremo Tribunal de Justicia ha invitado al cronista de la Arquidiócesis de Guadalajara, Tomás de Híjar Ornelas, y que les va a acompañar en esta serie de capítulos para deambular casi 500 años de historia, de fundamentos, de orden jurídico e institucional. Siguiendo el ABC de un orden cronológico, permítanme remontarme a los orígenes. Y para eso tengo que pasar fines de 1529, el gobernador del Pánuco, Nuño de Guzmán, abogado, oriundo de Guadalajara, en Castilla la Vieja, en las cercanías de Madrid, se propone unir el Océano Atlántico y el Océano Pacífico en una ruta por tierra de ida y vuelta. En 1529, en la gubernatura del Pánuco, uno de los oidores de la primera Real Audiencia, don Nuño de Guzmán, necesitado de redondear lo que no había logrado Cortés desde tierra, traza una ruta al Atlántico que ya estaba la del puerto de Veracruz en el Golfo de México, pero por el otro viento con salida al Pacífico. Con ese argumento, don Nuño, con 400 expediciones al frente y un número muy crecido de indios aliados, comienza una expedición que a principios de 1530 le permitirá cruzar la banda del Río Grande o Santiago e ir agregando dominios al trono español, de lo que saldrá el reino de la Nueva Galicia y la fundación de aldeas, villas y ciudades, unas bajo la categoría de pueblos de indios, otras sin ese título que van a ser las menos, y una de las tales, la creada el 5 de enero de 1532, se llamará, en recuerdo del lugar donde él mismo vino al mundo, Guadalajara. Guadalajara, 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 Guadalajara. Tienes el alma de provinciana. Poder acreditar desde los elementos de la historia que en el sitio donde hoy se alza el Supremo Tribunal de Justicia tuvo lugar el nacimiento de Guadalajara como capital de lo que hoy es el estado de Jalisco. Estuvo el recinto que le dio identidad señera a Guadalajara, al reino de la Nueva Galicia. Hay que recordar que el señor de Nochistlán, o cacique de esa comarca, tenía a su cargo entre los miembros de la seguridad de esa zona a su hijo Tenamaxtli, y que fue, luego de su bautismo, Francisco Tenamaxtli, una figura protagónica porque fue el primer jefe amerindio en cruzar el Atlántico y defender ante la corte de Felipe II en Valladolid la legitimidad de los pueblos originarios.
El caso es entonces que Guadalajara, desde que nace el 5 de enero de 1532, en donde hoy es el municipio de Nochistlán, Zacatecas, que a diferencia de los pueblos de indios, tendrá propiedad privada por un lado, pero por otro la obligación de pagarle al rey tributo y a la iglesia el diezmo. Y estará sometida a la jurisdicción de las leyes ordinarias, en tanto que los pueblos de indios tendrán el régimen de propiedad corporativo o comunitario. Hubo 5 poblaciones fundadas por Nuño de Guzmán y su gobernador Cristóbal de Oñate entre 1531 y 1535. Y en esas 5 ciudades van a quedar los expedicionarios no indios y algunos que sí lo eran, pero bajo el título de aliados, que se van a establecer en Chametla, la Villa de la Purificación, Compostela, Guadalajara y San Miguel de Culiacán. Esas 5 poblaciones, las demás que nazcan, se van a llamar pueblos de indios o que se reconozcan congregadas y tendrán esa misma categoría. Y entonces la Nueva Galicia se convertirá en un lugar muy apto para floraciones, exploradores, rutas civilizatorias, y eso es lo que va a pasar desde 2 trincheras, una civil, el Reino de la Nueva Galicia, y una privada o particular, el Obispado de Guadalajara, que originalmente se llamó de Compostela. Precisando de manera puntual, el Reino de la Nueva Galicia nace en 1531, inspirándose en la Galicia de la península ibérica, que está en el confín noreste, donde incluso saliendo al Atlántico está lo que en ese momento se suponía era la porción territorial que más se asomaba a este océano, el Finisterre. Y bueno, si la Galicia de España salía donde terminaba todo en Europa, Galicia tenía que llamarse el territorio de la Nueva España, que salía al Pacífico, hacia las todavía inalcanzables rutas de las especias, de la seda, de la porcelana, de la chaquira, y así las cosas. Para lo que nos interesa demostrar que donde hoy es la sede del Supremo Tribunal de Justicia, estuvieron entre 1542 y 1590 5 instituciones fundamentales. Sigamos entonces nuestra andadura y hagamos la primera estación, la de Guadalajara, en 3 lugares antes de ocupar el valle de Atemajac, hablando del primero y al tiempo de su fundación, el 5 de enero de 1532. Guadalajara va a cumplir 500 años en 2032, pero su cumpleaños se va a poder extender hasta cierto punto. Los siguientes 10 porque la Guadalajara fundada en Nochistlán va a tener que cambiar de asiento en 4 ocasiones. La segunda, a sugerencias, incluso a ruegos, cuando no a órdenes, de Nuño de Guzmán, que encontró a los primeros guadalajarenses viviendo en un sitio donde fácilmente podían ser exterminados por los bravos caxcanes que ocupaban los peñoles. Nuño sugiere a los guadalajarenses que se muden más al viento sudoeste, y el entorno elegido queda al filo de la barranca del Río Grande y una meseta que se prolonga en donde hoy son los municipios de Cuquío y de Ixtlahuacán del Río, en un asentamiento, y se llama Tlacotán. Entonces estos guadalajarenses de la comarca o de las inmediaciones del señorío de Tonalá se quedan definitivamente en Tlacotán, donde en 1538, el 29 de septiembre, sufren un asedio por parte de los comarcanos primitivos y libran la vida de una forma tan providencial o aventurosa que, habiendo sido el 29 de septiembre cuando consiguieron un pequeño grupo de 150 personas vencer un sitio donde por lo menos unas 1000 querían exterminarles, le atribuyeron a San Miguel Arcángel, que se celebra en su memoria litúrgica el 29 de septiembre, haber intercedido a su favor. Y la Guadalajara de Tlacotán, el 29 de septiembre de 1548,
quedó en el campo religioso, dedicada siempre a perpetuidad a San Miguel Arcángel. La esposa de uno de los regidores, de nombre Beatriz Hernández, insta, empuja, favorece que a escasos metros de donde estamos ahora, al final de cuentas, un día incierto, no el 14 de febrero, pero un día incierto, pero de 1542, se establezca casi donde ahora mismo estamos, el asiento cuarto y definitivo de Guadalajara. Sin exagerar, el espacio que ocupa el Supremo Tribunal de Justicia, podemos decir en términos históricos que es el más relevante y más saturado de acontecimientos culturales del occidente de México, y la explicación que podemos dar en este punto es que allí estuvo la primer parroquia de la Cuarta Guadalajara, la del asentamiento definitivo, la de 1542, dedicada a San Miguel Arcángel, patrono de la ciudad y responsable de que ésta tuviera un escudo de armas que ahora, además de representar a Guadalajara como municipio, también es el emblema del estado de Jalisco. El segundo atributo o cualidad intrínseca es que a partir de 1548, esa parroquia de San Miguel Arcángel se convirtió en catedral provisional por voluntad que para eso tuvo el primer obispo, don Pedro Gómez Maraver, que puso su residencia frente a este sitio, como hoy lo recuerda una placa adosada al ángulo noroeste del Teatro Degollado. La tercera cualidad es que cuando comenzó a construirse la catedral definitiva y otra provisional hizo sus veces, el templo parroquial de San Miguel quedó en el abandono, pero también haciendo el oficio de cementerio para los fundadores de la ciudad. De manera que donde hoy es el Supremo Tribunal de Justicia están sepultados aquellos que en 1542, al lado del gobernador Cristóbal de Oñate, tomaron parte en el asentamiento definitivo de la que será capital del reino de la Nueva Galicia a partir de 1560. La cuarta cualidad que tiene ese ámbito es el haberse convertido en el hospital de la ciudad bajo el título de San Miguel, que no podía ser de otra forma. La siguiente circunstancia es que en el hospital de San Miguel tuvo también su asiento el seminario de El Señor San Pedro, que fue una escuela de adolescentes y jovencitos que en el marco de la disposición del Concilio de Trento en 1563, la de crear semilleros para alentar la vocación al ministerio ordenado de los pubertos, abrieran escuelas de educación media y media superior, en 1590 le va a dar su vocación definitiva a ese espacio, lo que hizo el monasterio de monjas dominicas de Santa María de Gracia, que se habían instalado en donde estuvieron las casas del gobernador alcalde mayor y huidor de la Nueva Galicia, don Francisco Gómez de Mendiola, que en 1571 las donó para que ahí se estableciera la primer escuela de educación femenina que hubo en esta capital, el Dioterio de Santa Catalina de Siena, pero que desde los requerimientos que tuvieron estas religiosas que procedentes de Puebla se establecieron allí en 1586 a la vuelta de un lustro, resultó insuficiente, por lo que hubo necesidad de buscar otra ubicación, y ese fue el argumento usado para permutarle al cabildo eclesiástico la manzana donde estaba el hospital de la ciudad al oriente por la manzana donde estaba el colegio de niñas de Santa Catalina de Siena. Es que allí se mude y ahí madure y se desarrolle la educación femenina, lo que se va a convertir a la vuelta de 60 años en el Colegio de San Juan de la Penitencia. Por un lado, el único monasterio femenino que va a haber en el occidente de la Nueva España durante un siglo extenso, y por otro, el lugar de recogimiento para la vida femenina que tendrá allí un hábitat y buscará abrir un espacio el más grande que hubo en América para quienes, siendo mujeres, ni deseaban la soltería ni deseaban el matrimonio como estilo de vida, sino la consagración a una vida comunitaria y bajo los postulados de Santo Domingo de Guzmán. El convento de las Dominicas de Santa María de Gracia, al filo del ángulo noroeste de la Plaza Mayor,
va a quedar equidistante al convento de San José de Gracia de los frailes agustinos, establecido allí desde 1572. Esto no deja de ser curioso, porque a sugerencia del virrey don Antonio de Mendoza, en 1542, apenas establecida aquí Guadalajara, se habría mudado la plaza mayor de su trazo original al suroeste, donde desde entonces está la primitiva plaza mayor y va a quedar como un espacio público para el intercambio de mercadería. Allí establecen su casa los frailes dominicos en 1572 y en 1590 las dominicas. Lo que sigue es hablar de la curiosa expansión del convento de Santa María de Gracia, que se montó sobre una manzana, pero irá creciendo al grado que requerirá luego de 2, de 3 y 4, y finalmente de 5 y 6 manzanas, que se van a ir añadiendo a la original, primero de sur a norte y después de poniente a oriente, hasta que la vaguada del río de San Juan de Dios, en el punto donde se bifurca y crea por un lado lo que hoy se llama Calzada Independencia y por otro calle de Baeza Alzaga, una isla en la que con el paso de los siglos y con la visión inmensa que tuvo el dominico Fray Antonio Alcalde, pues terminará convirtiéndose en la Alameda o espacio público herbóreo de la ciudad. Es muy temerario lo que estoy diciendo si no tuviera elementos para probarlo. Para eso me remonte a 3 fechas que son fundamentales para que esto tenga sentido: 1492, 1519-21, 1565. En la primera de ellas, el almirante genovés Cristóbal Colón toma posesión a nombre de la reina de Castilla Isabel la Católica de las Antillas Mayores y Menores en el Caribe, pensando que había llegado al Japón por occidente, siendo así que en sus cálculos esto tendría que ser así, sin contar con que el continente americano estaba en esa ruta en 1492. En 1519, saliendo de la isla de Cuba, el expedicionario extremeño Hernán Cortés comienza en el macizo continental americano una incursión de la vuelta de 3 años y le permitirá tomar posesión como lugarteniente del rey de España, de lo que se convertirá en el ensanchamiento de las fronteras de este trono que están haciendo con Carlos V, el nieto de los reyes católicos. En ese momento, entonces, la caída de la gran Tenochtitlán es también la del nacimiento de la Nueva España. Habrá de ser en 1529 el letrado Nuño de Guzmán el que aliente una expedición que a fines de ese año consiga cruzar las fronteras de la Nueva España para comenzar las de la Nueva Galicia, que será el nombre que en 1531 se le dará a los territorios que se asomen al Pacífico. López de Legazpi zarpa del puerto de la Navidad y Andrés de Urdaneta retorna a la vuelta de meses largos al de San Blas, y eso va a propiciar que en la Nueva Galicia se fundan por primera vez en la historia universal todos los horizontes culturales, los de Occidente y Oriente, los de África, los de América, y que la Nueva España se convierta a partir de ese momento en el puente de culturas que en el siglo XVII va a alcanzar su plenitud y su madurez. Y si esto sucede, en 1565, que a partir de esa fecha en la Nueva Galicia entretejan en la Ruta de la Plata, la de las Especias y el camino de tierra adentro. Para que nos quede claro la importancia que tuvo el monasterio de Santa María de Gracia en esa encrucijada de caminos que fueron el del Galeón de Manila a partir de 1565, el de La Plata que viene desde Zacatecas a fines del siglo XVI y el Camino Real de Colima que viene del sur, tenemos que considerar 5 cosas: que los monasterios femeninos de este tiempo eran de vida particular, y eso tenía como consecuencia que si una mujer solicitaba ser admitida en una comunidad que se iba a hacer cargo de ella, de su sustento, de sus necesidades, de los requerimientos de esa persona hasta el final de su vida, ella tenía que llegar dotada
de recursos suficientes para que de los réditos se calculara su subsistencia perpetua. Una mujer que aspiraba a vivir a perpetuidad en una comunidad de este tipo tenía que aportar una dote de 3,000 pesos. Podemos hacer los cálculos del equivalente de nuestros días a 3,000 pesos y esto vendría a ser 6 millones de pesos de los nuestros, porque de esa cantidad, a razón del 5% anual, los intereses eran bajísimos. La iglesia era la que tenía ese control, y para que a criterio de los moralistas no rayar en usura, los intereses se calculaban al 5% anual. Entonces, la dote de una monja era de 6 millones de pesos, derivando de esto que solo las mujeres de progenitores acaudalados podían aspirar a este tipo de vida, por un lado. Le permitían a una inquilina, desde que tomaba el velo, tener como celda una casita. Así, en un término muy amplio, era un pequeño espacio que hacía las veces de sala, recibidor y dormitorio, que pudiera tener un comedorcito y un patinillo, una cocinita, una azotehuela para la servidumbre y un aposento para una pupila. Debió ser el lugar donde vivieron hasta 500 mujeres. Unas 100 de ellas con el título de monjas y las demás entre novicias, postulantes, donadas, sirvientas, pupilas y aún esclavas, porque alguna postulante o novicia o religiosa podía tener a su servicio una esclava. En el convento de Santa María de Gracia va a ser también un laboratorio inmenso desde el campo femenino para la gastronomía y la culinaria, para la educación femenina, para las labores que en ese tiempo se consideraban propias de ese sexo, especialmente los textiles y las bordaduras con el galeón de Manila, en seda, en paños, en terciopelos y, claro, con los ingredientes que vienen de las Islas Molucas, las especias de repostería y de exquisiteces para los gastrónomos. El claustro principal y el claustro accesorio y la puerta de campo, que hoy serían el Supremo Tribunal de Justicia, la Escuela de Artes Plásticas y la calle de Independencia. Y luego, jalándose al oriente, el Templo de Santa María de Gracia con su enorme coro y tribunas, la Escuela de San Juan de la Penitencia y las celdas de las religiosas. Fue así que en el siglo XVII, el mayor convento de monjas que hubo en América pudo tener agrupadas en calles y en barrios a las inquilinas de este cenobio, que tenían actividades en común, al rezo del oficio divino en el coro, a la participación de la Eucaristía en el sotocoro, a la atención de las pupilas del Colegio de San Juan de la Penitencia en su claustro propio, al refectorio a la hora de tomar los alimentos o a la hora de participar en actos comunes en la sala de labores. El rango del principal lugar para facilitar a los labradores, a los ganaderos y a los comerciantes dinero fresco en grandes cantidades y de los más bajos intereses. El convento de Santa María de Gracia, como lugar de la educación femenina por excelencia de las niñas casaderas, de las familias bien, y por otro, el lugar donde más convenía pedir prestado dinero de lo uno, derivará que aquí alcancen la madurez humana muchas mujeres que van a ser protagónicas en la vida pública y social de la ciudad de Guadalajara. Que aquí se junte el mayor número de solicitantes de préstamos, que con bajos intereses alentará el ensanchamiento de estancias de ganado mayor y menor, de haciendas de exploración y explotación de recursos del subsuelo. Y claro, ¿cómo no?, también para el préstamo y el intercambio a los comerciantes. De modo que Guadalajara, una ciudad comercial por excelencia desde el principio, va a tener en el monasterio de Santa María de Gracia su principal proveedor. La edad de oro del convento de Santa María de Gracia es como decir lo que hoy es el Supremo Tribunal de Justicia. La Escuela de Artes Plásticas y el templo de este nombre es lo que ha quedado de ese conjunto. A esa ciudad van a llegar
a mediados de esa centuria dos japoneses, Luis de Enzio y Juan de Páez, en sus nombres castellanizados. El primero va a establecer con éxito un comercio y terminará por convertirse en el hombre de confianza de los comerciantes y hasta del clero y mayordomo de la catedral. Y el segundo, en su calidad de yerno, esposo de la única hija que tenga Luis de Enzio, que habrá de contraer matrimonio con una india, de manera que las 5 hijas que tenga Juan de Páez, japonés, con la hija de Luis de Enzio, japonés, y de madre india, que van a ser 5 herederas de un caudal inmenso. Todas monjas de Santa María de Gracia van a establecer la preeminencia de este cenobio en el comercio, porque van a ser propietarias o van a ser propietario al monasterio de la casa de comercio más grande de una ciudad comercial, el Portal, que en honor al monasterio se va a llamar de Santa María de Gracia, que es como decir el espacio en el que se encuentran el Camino Real de Colima, el Camino del Galeón de Manila y el Camino de México, y que hoy ocupa, por un lado, el edificio Plaza frente al Palacio de Gobierno y lo que está detrás de él, la manzana entre las calles de Morelos al norte, el Paseo Fray Antonio Alcalde al oriente, de Pedro Moreno al sur y de Colón al poniente. Ese es el Portal de Santa María de Gracia. Si usted va al Museo Regional de Guadalajara, en el patio principal y en uno de los patios secundarios, va a encontrar 4 perros de piedra labrados por los indios de Mexicalcingo, con una tea en el hocico pegándole fuego a un orbe. Esos perros estaban en los portales de Santa María de Gracia para identificarlo como parte de ese espacio. Y también, como una curiosidad rarísima, si usted ve con atención la fachada del edificio Plaza, frente al kiosco, va a encontrar una placa que dice: siendo mayordomo Juan de Daza, se reconstruyó este portal en 1795. El Portal de Santa María de Gracia, las hijas y nietas de estos japoneses que van a ser monjas de este monasterio, si un obispo dominico, Fray Domingo de Arzola, va a ser el responsable de que el beaterio de Santa Catalina de Siena se convierta en 1586 en el pretexto para que un grupo de monjas poblanas procedentes del monasterio dominico de Santa Inés de Montepoliciano establezcan en Guadalajara el primer modelo de vida común femenina y establezca el internado femenino más importante que hubo en Guadalajara, en el reino de la Nueva Galicia, y allí donde hoy es el Hotel de Mendoza, anexo al viento norte del Templo de Santa María de Gracia, su hijo iba a recibir una educación integral en esas labores propias de su sexo, como se denominaba en ese tiempo, pero también, claro, una experiencia de disciplina y de vida en común, mientras se llegaba el tiempo para que contrajera el matrimonio, porque en ese entonces buena parte de los matrimonios se concertaban por los padres desde que sus hijos eran niños. Y una mujer casadera, para que estuviera a la altura del contrayente, debía ir a la boda con una dote que no podía ser inferior a 5,000 pesos, o a 6,000, o a 10,000, ya dependiendo de las posibilidades de los padres. Pero vamos, una mujer sin dote, lo más probable es que se quedara soltera para siempre. Y una mujer que no quería el matrimonio, pues que se quedara atenta a asistir a sus padres de por vida. O una mujer que aspiraba a la vida consagrada, pero no tenía dinero para la dote, que aspirara a lo más a ser donada. O que una mujer viuda, y ya con sus hijos adultos o quizás sin hijos, abrazara la vida religiosa como inquilina de un monasterio sin ser monja. El convento de Santa María de Gracia va a ser el más grande, el más importante para actividades de habilitación para la siembra y para el ganado. Y entonces, para la Nueva Galicia, y si tuviéramos que ser justos y reconocer de dónde salieron los caudales que permitieron la autosuficiencia agrícola y ganadera de este territorio, el número 1 tendría que ser el convento de Santa María de Gracia. Durante el siglo XVIII,
el convento de Santa María de Gracia va a vivir su época de mayor esplendor. El convento irá creciendo hacia el oriente de manera que en el confín de ese viento quede la huerta, pero también los surtidores de agua, las bodegas, los retretes, los lavaderos y luego las casitas para la comunidad, las celdas y el colegio de San Juan de la Penitencia, adosado al templo y en lo que hoy es el Supremo Judicial de Justicia. Los conventos femeninos que hubo en Guadalajara, que fueron después de Santa María de Gracia, 5 en este orden: de Santa Teresa en 1695, el de Jesús María 1790 y en 1722 el de Santa Mónica en 1734 y el de las Clarisas Capuchinas de la Inmaculada Concepción en 1754. Los que se funden de mediados del siglo XVII en adelante van a ser de vida común, es decir, las monjas van a vivir en celdas adosadas una después de la otra mínimas, a diferencia de la vida particular que tiene su casita y que la van ajustando o la han ajustado según las posibilidades de su familia. En nuestro monasterio de Santa María de Gracia en el siglo XVIII alcance su máximo esplendor porque se van a hacer obras materiales que van a beneficiar todo el conjunto que ya había crecido, según lo expuse, y el ámbito que más se beneficia va a ser su capilla. Y allí, en los 6 tramos que la componen, se van a elevar los muros perimetrales para construirlo o cerrarlos con bóvedas de crucería. Antes las tenía de terrado. Se va a hacer el camarín de la Virgen, que es donde ahora estamos. La sacristía es un portento, un dechado, porque en el cupulín, en cada una de las enjutas están en modelos escultóricos los fundadores de las órdenes religiosas: San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, San Pedro Nolasco y Santo Tomás de Aquino, que fue un dominico, no fundador, pero es una figura protagónica. Y en el camarín, donde ahora estamos, el pintor supremo Antonio Enríquez nos dejó en lunetos, en los muros, episodios de su vida que vienen a hacer una hazaña enorme respecto al arte en la Nueva España. Al arte inspirado por la orden de predicadores, específicamente a las cualidades de este inmenso pintor, el que la doctora Elena Robin ha hecho los mejores estudios y análisis, los 4 lienzos de Antonio Enríquez ilustran la vida de Santo Domingo de Guzmán desde su nacimiento, la constitución de la primera comunidad religiosa de la Orden de Predicadores, su apostolado y su tránsito a la vida perdurable. Podríamos decir que de esa época de auge, para felicidad de nosotros, nos han quedado en este espacio que nos ha servido de salón los lunetos de Enríquez, las cajoneras chinescas del siglo XVIII, el lavabo labrado por indios canteros de San Miguel de Mezquitán. Todo lo que ven labrado de piedra lo van a hacer los indios canteros de San Miguel de Mezquitán. Al convento de Santa María de Gracia están unidas 4 obras culturales muy relevantes para Guadalajara. En el convento de los religiosos dominicos de Nuestra Señora del Rosario, habrá frailes en Guadalajara a partir de 1603 que fundaran el convento en 1610, porque el obispo don Alonso de la Mota y Escobar les pedirá a los dominicos que establezcan un convento en Guadalajara para que atiendan a sus hermanas en la dirección espiritual, en el confesionario, y también les ayuden a la administración de sus recursos. Así que si hay frailes dominicos en Guadalajara, se debe a que hubo antes primero dominicas mujeres, primer gran contribución. Van a ser los obispos dominicos Fray Domingo de Arzola en el siglo XVI, Fray Felipe Galindo y Chávez en el XVII y Fray Antonio Alcalde los responsables de que la educación masculina y femenina, la educación media, media superior y superior se consolide en esta capital. Fray Domingo de Arzola, Fray Felipe Galindo y Chávez,
el que produzca el 9 de septiembre de 1696 el Seminario Conciliar de Guadalajara y también en 1701 el primero que le solicite el rey Carlos II, ya en vísperas de su muerte, por desgracia para la causa, que se establezca universidad pública y gratuita en la ciudad, labor que va a realizar, que va a cuajar el tercer y último de los obispos dominicos tapatíos, Fray Antonio Alcalde, el mayor benefactor que ha tenido la ciudad. Por eso estoy utilizando de emblemas en esta mesa y en esta sacristía el águila de dos cabezas y retrato de Fray Antonio Alcalde, porque la primera representa indistintamente a la iglesia, a la casa de Austria o linaje de los Habsburgo, que terminará con Carlos II en 1701, y a San Agustín. Entre 1771 y 1792 gobierna la iglesia de Guadalajara el inmenso dominico Fray Antonio Alcalde y Barriga. Un señor que nace 14 de marzo de 1701 en la villa de Cigales, a 15 kilómetros de Valladolid, y muere casi con esa centuria el 7 de agosto de 1792, un gestor inmenso de la vida pública, de la educación, de la vivienda popular, de la educación superior pública y gratuita y de la salud pública. Fray Antonio Alcalde, predicador, que antes había sido de 1724 a 1750 docente en escuelas de estudios de su orden en España, entre ellos Santiago de Compostela en Galicia, y luego prior de dos monasterios, el de Zamora y el de Jesús María de Valverde en las cercanías de Madrid, y luego obispo de Yucatán de 1762 al 71, y finalmente de Guadalajara. Fray Antonio Alcalde va a dotar a esta ciudad desde su carisma de fraile predicador, gracias a los cuales Guadalajara se convierta de ser la 12ª ciudad en importancia de la Nueva España. Los dominicos van a establecer su convento equidistante del de San Francisco, teniendo como vector la iglesia catedral. De tal modo que las calles que corran de sur a norte de la Guadalajara de antaño y que sean las principales de la misma, se llamen una de San Francisco y otra de Santo Domingo. El primer proyecto de vivienda social que hubo en América y sobre 5 hectáreas que le va a ceder el ayuntamiento para eso va a ser el trazo de 20 manzanas, la mitad de ellas no de 50 varas en cuadro, sino de 50 por 25, de donde les va a venir el apodo de cuadritas, y en las cuadritas, en 16 manzanas, algunas cortas o recortadas, 158 vecindades con 1.500 viviendas colectivas para que vivan en ellas unas 7.500 personas, a las que van a dotar de escuelas para niños y para niñas, de un jardín, espacio público con agua potable, un templo parroquial y un cementerio, y con eso comienza entre 1777 y 1783 la obra de beneficencia que le va a permitir a Guadalajara abrirse primero al norte en el barrio del Santuario, luego al sur en el San Juan Bautista de Mexicalcingo, gracias al sucesor de alcalde Juan Cruz Ruiz de Cabañas, al oriente con la Casa de Misericordia, del poniente con la Capilla de Luz en Nombre de Jesús. Ese medio siglo va a ser de efectos sociales enormes y grandísimos. Esto lo va a reconocer Mariano Otero en 1842, cuando se cumplan los 300 años el establecimiento en el Valle de Atemajac. Conviene que sepan que una oscura, extraña y curiosa rivalidad creó animadversión entre Fray Antonio Alcalde y las monjas de Santa María de Gracia. La suerte del convento monasterio de monjas dominicas de Santa María de Gracias entra en crisis y ya no se recuperará jamás.
En 1895 las instalaciones se van a emplear en la primera escuela de educación media superior para mujeres, el Liceo de Niñas, con lo que va a recuperar durante años largos su vocación como centro educativo para mujeres, ¿ven? Y esto ya en el siglo XX va a ser una vocación cultural y educativa que se va a perfeccionar a mediados del siglo pasado, cuando durante la gestión gubernamental de Jesús González Gallo, el antiguo claustro de Santa María de Gracia se convierta también en la sede del Supremo Tribunal de Justicia. Y entonces, a la vera del espacio de la Cruz de Plazas, de la que él también es responsable, con la participación de Ignacio Díaz Morales, que va a ser quien intervenga este edificio y lo adecúe para hacerlo de claustro monacal al Liceo de Niñas, a su sede del Supremo Tribunal de Justicia, el que deje a la vista desde el viento este de la Cruz de Plazas la sede de los tres poderes del gobierno de Jalisco, o de los cuatro si incluimos también al poder eclesiástico, la catedral, Palacio de Gobierno, el Supremo Tribunal de Justicia, el Palacio Legislativo y el Supremo Tribunal de Justicia. Y bueno, con esto podemos afirmar que el antiguo claustro de Santa María de Gracia, convertido en sede del Supremo Tribunal de Justicia, cierra esta tuerca de un espacio que nació para el servicio público. Catedral provisional, primer parroquia de la ciudad, cementerio de los fundadores de la ciudad, primer hospital de la ciudad, colegio seminario del Señor San Pedro, convento de Santa María de Gracia, colegio de mujeres de San Juan de la Penitencia, crisol de la cultura novohispana en el siglo XVII, desde las trincheras de la gastronomía y de los textiles, un espacio cultural de siempre donde se dieron cita todas las bellas artes y de lo que nos han quedado evidencias en estas monjas insignes. Vamos a concluir la participación protagónica que en su tiempo tuvo el ámbito donde hoy se alza el Supremo Tribunal de Justicia en el marco de la circunstancia feliz que le da al Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Jalisco la titularidad del inmueble donde tiene su sede propia por excelencia. Estamos en las inmediaciones del convento de las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa y a escasos metros de una escultura que el 13 de junio de 1821 fue testigo material del nacimiento del Imperio Mexicano y de lo que hoy es el estado de Jalisco. Una escultura en piedra labrada que representa a San Antonio de Padua y que originalmente ocupaba un nicho en la vida pública de la calle, que entonces se llamaba de Santa Teresa, y en la cual cada día de San Antonio, 13 de junio, cuando comienzan las aguas a ruegos del Ayuntamiento de Guadalajara a partir de 1735 y saliendo de aquí, comenzaba a recorrer los templos de la ciudad de la capital entonces, de la Diputación Provincial de Guadalajara, la imagen de su patrona de aguas Nuestra Señora de Zapopan, el 13 de junio de 1821, los responsables militantes de la defensa de la Diputación Provincial de Guadalajara, aceptando la propuesta que para eso les hizo el brigadier Pedro Celestino Negrete, como embajador de Agustín de Iturbide, se adhirieron al plan de independencia de la América septentrional que el 24 de febrero de ese año había lanzado en Iguala este miliciano y de la que se va a producir, por un lado el Imperio Mexicano y por otro la emancipación de España que comenzó en esa soberanía tan extensa, tan dilatada, que en ese momento era la Diputación Provincial de Guadalajara, que abarcaba la superficie de lo que es el estado de Jalisco, el de Nayarit, el de Zacatecas, algo del de Sinaloa, todo el de Aguascalientes, buena parte del de San Luis Potosí, y en el caso es que el 14 de junio de 1821, habiendo coincidido la víspera de ese día el arribo de la imagen de la Virgen de Zapopan, a partir de 1872 se van a ir bordando lugares privilegiados para la cultura y para el sistema de derecho o el Estado de Derecho, el Liceo de Niñas y el Supremo Tribunal de Justicia. Y que ahora el claustro de Santa María de Gracia albergue el ámbito propio de la judicatura a la vuelta de más de 400 años, se engasta en el nacimiento bicentenario del estado de Jalisco como primera entidad
de la República Mexicana en venir a la vida. Y en tales circunstancias, la posibilidad de afirmar respecto al Imperio Mexicano que la República Mexicana también tuvo su cuna y su nacimiento en lo que fue la Diputación Provincial de Guadalajara. Y es así como el 16 de junio de 1823 el jefe político Luis Quintanar va a hacer público un bando en el que presenta al Estado Libre y Soberano de Jalisco, una circunstancia muy favorable y benéfica que todos debemos tomar y tener en cuenta, y en estas coyunturas celebrarlo y vivirlo, desde una trayectoria cultural de tan hondo y arraigado aliento como para que no tomemos en consideración las bases que la hicieron posible. El federalismo interpretado al modo de lo que en su tiempo fue el crisol y cuna de la cultura mexicana. «200 años libres y soberanos».